precisamente el titular, ¿no?, de esa cartera, quien además prometió luchar contra la corrupción. Hace unos meses atrás denunciaba todos los escándalos de corrupción durante el periodo de Rafael Ramírez y bueno, ahora vemos estas cifras que también nos alarman como ciudadanos. Por eso te digo, el problema no es de ahora, es un problema de largo plazo. Si tú revisas, por ejemplo, otros países, incluso la historia de Venezuela, el caso de Carlos Andrés Pérez, que eran 4 lochas, pues, por lo que lo investigaron en aquel momento, que ni siquiera lo había utilizado, ¿cómo culminó? Bueno, teniendo que salir Carlos Andrés Pérez de la presidencia y el procedimiento de los presidentes encargados hasta que se hizo una nueva elección. Tú revisas Perú, revisas Ecuador, revisas Argentina, tú revisas los países donde funcionan verdaderamente los poderes públicos de manera autónoma e independiente y las circunstancias son distintas. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Los poderes públicos los controla el presidente de la República, la Contraloría, la Fiscalía, la Asamblea, cualquiera de esos escenarios. Tú te vas a conseguir con que allí lo que se pauta es la instrucción que nace del Ejecutivo. Entonces, por supuesto, una investigación de este tipo en condiciones normales de una democracia funcionando, lo primero que se debe haber hecho era ver la Asamblea Nacional, haber citado al ministro e incluso al presidente para que dieran su versión de una situación como esta en la que estamos en este momento involucrados. Eso no se hizo y no se hace y no dan respuesta. Cuando tú les preguntas a cualquiera de ellos, ¿dónde está? Entonces te dicen, esa es la tapa del frasco. Todavía no se sabe qué va a pasar. Ahora, es evidente que más que un hecho sobre el tema de la corrupción, por lo menos la versión que tiene la mayoría del país es que trata de un hecho interno. Ellos detectaron una conspiración, que la conspiración la encabezaba Tarek, y decidieron entrompar la conspiración de la manera que lo hicieron con el tema de la corrupción. Porque si el tema de la corrupción fuese verdadero, bueno, ya sabemos cuántos personajes del gobierno deberían en este momento estar colocados, citados a la Asamblea para que respondieran por la administración de tales o cuales cosas y que el país pudiera entonces conocer de manera clara qué es lo que hay, porque para eso precisamente en las democracias hay eso que se llama división de poderes. Cada poder es autónomo en sus funciones específicas. La función del gobierno, del Ejecutivo, es cumplir una pauta de cómo el país se gobierna. La función de la Asamblea es investigar, legislar, y la función del Contralor y del Fiscal es hacer lo que tienen que hacer a la hora de una investigación de ese tipo. Y ese ha sido uno de los llamados reiterados del MAS, ¿no?, que haya independencia de poderes. Pero ahora me pregunto, ¿ustedes como partido MAS también sienten que pues se les escucha por parte del Ejecutivo? ¿Han sido en algún momento tomados en cuenta nuevamente para los diálogos que se están realizando ahora? Sé que en el pasado formaron parte de la llamada mesita, pero después de ese formato, pues, ¿tienen alguna forma de poder elevar y que sean escuchadas las propuestas que están realizando? Nosotros tenemos unos cuantos años, creo que desde la época de la mesa, o de la mesita, como tú la llamas, que era... Como la llamaron, pues. Como la llamaron, pues, como tú la mencionas en este momento. Desde ese momento no conversamos con el gobierno, porque eso se interrumpió por el comentario que te hice. Ellos decidieron acabar con lo que era imprescindible, que era la representación proporcional, y ya sabemos cuál fue el resultado. Sacaron el 60% y se cogieron el 92% de la Asamblea. Y la oposición sacó el 36% y tiene apenas el 10% de la Asamblea. Entonces, por supuesto, eso que nosotros en esa época lo denunciamos, fuimos ante el tribunal hablando de la autonomía de los poderes, y el tribunal como que si no existiera. Le presentamos la demanda, fuimos con el escrito, dijimos, mira, hay que revisar esto, hay chance todavía de revisarlo, y el tribunal no dio ni siquiera la respuesta sobre si el recurso presentado por el MAS estaba admitido o no admitido, simplemente quedó ahí como tantas cosas han ocurrido allí. Entonces, ese es un conflicto de fondo, sobre todo si tenemos un gobierno en donde se está violentando permanentemente ese tipo de circunstancias. Por ejemplo, yo pongo el ejemplo. Chávez acabó con los peajes en la entrada de las autopistas, ¿verdad? Maduro los está retomando. ¿Y a dónde fueron a parar los peajes? Bueno. A toda la administración pública. Porque entonces, a cualquier escenario que tú llegas de la administración pública, te consigues con que ahí hay un gestor, que es el que resuelve el problema. O si lo que echan, el cuento que echan todos los que pasan por las alcabalas, que eso lo sabe el gobierno,
en Sí, cada que ha cabala sido lo que pues eso significa. tema reiterado de las denuncias por parte de la gente que nos escribe, de Claro. nuestros invitados, y es un hecho público y notorio, igual que el tema en las colas de la gasolina, el tema de los grupos Toda la actividad VIP, administrativa, entre tantas cosas, desde el ¿no? punto de vista público, termina en esos escenarios. Ahora, Que por cierto el eso, SAIME está trabajando, leía pues parte de los cambios que tenían dentro de su página web y el formato de citas era también para evitar este tipo de hechos, ¿no? Y veíamos sí, también al las fiscal que alcabalas, las anunciaba, alcabalas. sí, para evitar todo esto, ¿no? Y el fiscal pues también anunciaba unas detenciones en el Ministerio Público, fiscales cobrando dinero por ciertos casos, bueno, en fin, es algo que a Por veces la gente ejemplo, lo siente que es cotidiano y saben que es por una ejemplo, una realidad que está cosa ocurriendo y sentían importantísima, que no se escuchaba. una cosa importantísima, el arco minero ahí en Guayana. Bueno, otra de Las las grandes denuncias que hay sobre eso, denuncias, yo claro. conozco alguna gente que intentó meterse en esa área, y bueno, la cosa es verdaderamente impresionante, el vínculo, desde el punto de vista de lo que significa el pranato allá, el vínculo con esa delincuencia, y todo lo que ocurría a nivel de la actividad administrativa del gobierno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso el país lo conoce de cabo a rabo y sabe exactamente en qué punto está eso. Ahora, ¿por qué? Si Maduro quiere dar el ejemplo, vamos a imaginarnos el escenario de que Maduro decidió, después de una gran reflexión, reconducir el país. Bueno, para que eso se produzca, en caso de que sea verdad, lo primero que tiene que ganar Maduro es credibilidad. Y es evidente que con esa manera de hacer eso, allí no hay credibilidad. Y ha dicho usted una palabra clave, credibilidad. ¿Qué ocurre en un país donde ya la mayoría de la gente no ve hechos anunciados por el propio gobierno como hechos creíbles? Y no tengo una encuesta, digamos, certera, pero uno lo lee en los comentarios en redes sociales, que yo sé que no es el total del país, que el país no es las redes, pero cuando leemos estos anuncios de la lucha contra la corrupción, cuando vimos las imágenes de los detenidos, pues en los comentarios de las páginas oficiales lees personas que dicen que es un nuevo show, que no se cree lo que está ocurriendo, que parece una serie de Netflix. Entonces, ¿qué pasa cuando ya un porcentaje de la población importante no cree en sus líderes políticos o no cree en el gobierno? De esto vamos a estar conversando al regreso de la pausa. Nos vamos y recuerden nuestras cuentas en redes sociales, ya volvemos con más argumentos.